preguntarte lo siguiente: ¿alguna vez te has enojado con Dios? ¿Alguna vez te has sentido frustrado acerca de su voluntad o cómo está dirigiendo tu vida? Definitivamente esta es una pregunta incómoda de responder si es que tú te presentas o reconoces que eres una persona religiosa. Sin embargo, la frustración y la queja en contra de nuestro Señor es mucho más frecuente de lo que desearíamos admitir. Porque algunos, quizás en nuestra madurez espiritual, hemos aprendido que no toda frustración, no todo enojo con el Señor es bueno de compartirlo con aquellas personas quienes están iniciando en el camino de Dios, o incluso con aquellos quienes ni siquiera tienen una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Pero en la soberanía y en la sabiduría de nuestro Dios nos permite ver a un hombre que expresa su enojo y su frustración en contra de la voluntad de Dios. Y es la vida del profeta Jonás, especialmente en el capítulo 4. Así que con esto en mente, ¿qué te parece si vamos a nuestro Dios una vez más en oración? Señor, venimos delante de ti para que seas tú quien cautives nuestros corazones y nuestra mente. Mi Dios, te pido por cada una de las personas, por aquellos, Señor, quienes están llegando por primera vez, Señor, y que van a estar siendo expuestos a este mensaje, por aquellos, Señor, quienes quizás ya tenemos tiempo, Señor, conociéndote, y esta historia, Señor, es conocida, pero que en ningún momento nuestra familiaridad con el texto nos haga, Señor, menospreciar el mensaje que sigue siendo aún relevante a nuestras vidas. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Dicho de esta manera, la palabra de Dios dice así, Jonás, capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró en gran manera por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso un gusano atacar a la planta y ésta se secó. Versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amados hermanos, los primeros 3 versículos pueden llevar el siguiente encabezado: el Dios misericordioso de un profeta indiferente. Dios había retrasado el juicio contra esta ciudad, porque cada uno de los habitantes, estos 120,000 habitantes, habían buscado a Dios en humildad y en reconocimiento de su pecado. Se arrepintieron delante del Señor. Así que
Dios perdonó a los habitantes, y vuelvo a repetir, 120,000 personas, Dios les concedió el no eliminarlos. Y la pregunta de quizás toda persona que se pone aquí los domingos y predica, ¿quién era este predicador que causó tanta sensación a una multitud de 120,000? Bueno, su nombre era Jonás. Pero no solamente eso, sino que también qué clase de predicación o estilo hizo, que cautivó, que llamó la atención. Algunos podrían decir quizás sea narrativo lo que hizo, o expositivo, o hizo quizás alguna clase de malabares para cautivar la atención. No. En el capítulo 3 se nos dice que Jonás fue prácticamente directo al grano. Se nos dice que su mensaje fue demasiado corto y fue el siguiente: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Definitivamente, con un mensaje tan corto y tan breve y directo, esto tuvo que haber sido y solamente un milagro de parte de Dios. Esto fue lo que se le conoce como el avivamiento. Para aquellos quienes quizás es la primera vez que escuchas esta palabra, avivamiento, el pastor Martyn Lloyd-Jones, un pastor muy famoso del siglo XX, y ahí lo van a poder ver en sus pantallas, dijo lo siguiente: el avivamiento es una visita inusual de Dios. Es cuando Dios se da a conocer a su pueblo y al mundo con un poder abrumador. Es Dios irrumpiendo entre nosotros. Esto es prácticamente lo que pasó en aquella ocasión, un avivamiento en aquella ciudad. Pero el milagroso arrepentimiento de estos individuos en ningún momento trajo ese gozo indescriptible a Jonás, como cualquier otro misionero transcultural que pasa toda una vida evangelizando a alguna tribu del Amazonas o de África, que más quisiera ver que toda la gente a la cual le ha invertido tiempo viniera a los pies de Cristo. Sin embargo, a Jonás, en vez de causarle alegría, lo que nos dice la Escritura es de que le causó un gran molestar. Una molestia de que Dios extendiera su misericordia hacia estos habitantes. Si es la primera vez que escuchas la historia de Jonás, quiero sembrarte la siguiente pregunta: ¿qué era lo que causaba tanta molestia a este varón? Bueno, hay dos sugerencias históricas de las cuales son dignas de analizar. La primera es de que Jonás vivía en el tiempo donde el reino de Israel ya se había dividido en dos por causa del pecado. Teníamos el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y el profeta Jonás vivía o se desenvolvía en el reino del norte, el reino de Israel. Y en aquel tiempo reinaba un hombre llamado Jeroboam II. Este era el rey de este lugar. Su reino se caracterizó por ser un tiempo de mucha prosperidad económica, como también de una expansión territorial. En otras palabras, la economía estaba muy estable, todos estaban muy bien. Pero había un grande problema. Y el problema es de que había una decadencia tanto espiritual como moral en el reino de Jeroboam II. Y Jonás fue un profeta contemporáneo de otros dos profetas, Amós y Oseas, quienes hablaron en contra del rey y de cada uno de sus ciudadanos, quienes expusieron el pecado delante de ellos y quienes les advirtieron que no debían de vivir de esa manera, de lo contrario el juicio de Dios vendría sobre ellos. Y es probable que Jonás, visualizando y entendiendo este mensaje, pudo ver que Dios podría utilizar a la nación de los asirios como juicio en contra de Israel, y obviamente que eso desagradaba a Jonás. La siguiente sugerencia que nos hace comprender el enfado de este profeta tiene que ver con su vocación, con su oficio de profeta. Porque ¿cómo sabía la gente que una persona que profetizaba venía de parte de Dios? Bueno, muy sencillo, que lo que hablaba era que una realidad, venía a convertirse, era una realidad su profecía. De lo contrario, sabrían que lo que él estuviera hablando no venía de parte de Dios.
Así que utilicemos un poco nuestra imaginación y quizás por ahí quien se podría haber dado cuenta de que Jonás fue a Nínive a profetizar y a decir que en 40 días Dios iba a destruir o a arrasar esa ciudad, y se dieran cuenta que al final no pasó absolutamente nada. Jonás quedaría enfrente de sus compatriotas como un vil mentiroso. Eso estaba en juego. Así que el escritor nos dice que este varón, de este enfado, de este enojo contra la voluntad de Dios, pasa a esa queja contra el Señor. Y su queja se ve expresada en su oración. Versículo 2, parte del versículo 2 dice: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Dos cosas que quiero resaltar en este versículo 2, y son dos palabras. La primera es clemente. La palabra clemente describe esta actitud bondadosa de nuestro Dios hacia personas que no lo merecen. La segunda palabra que debe cautivar nuestra atención es misericordia, la cual en el hebreo es esed o gesed, que es el pacto de Dios de un amor fiel hacia su pueblo, que lo llevó también a redimirlo de sus pecados. Y esta misericordia maravillosa no era propiedad privada del pueblo de Israel. Cuando Dios extendió su misericordia a los habitantes de Nínive, lo que el Señor estaba diciendo es de que definitivamente esta situación de la misericordia es para todas las naciones y no solamente para Israel. Y esto es quizás lo que hace muy perturbador la historia de Jonás, o quizás la vida del profeta, que entendiendo y sabiendo que Dios es un Dios compasivo, rico en misericordia, este varón se negaba a mostrar misericordia como Dios también le había mostrado a él misericordia. Así que de la queja de este berrinchudo profeta, ahora viene esta petición insensata de este varón a Dios. Versículo 3 dice: oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Amados, quienes han tenido y hemos tenido la oportunidad de seguir estos previos 3 mensajes, ustedes se acordarán que en el capítulo 2, Jonás oraba intensamente para que Dios, ¿qué?, le salvara la vida. Pero ahora en el capítulo 4, Jonás está orando intensamente y le rogaba a Dios para que ese mismo Dios que lo había salvado anteriormente ahora le quitara la vida. Amados, la escalera descendente de emociones de este profeta nos enseña un par de cosas. La primera de ellas es de que Dios muestra compasión al hombre pecador, más de lo que tú y yo creemos. Los primeros 3 versículos de esta historia son definitivamente un contraste entre la compasión de nuestro Dios y la compasión de este profeta. Porque Jonás solo veía enemigos, pero Dios veía gente arrepentida. Jonás veía en Nínive como un enemigo a su pueblo, pero el Señor veía una oportunidad para extender su misericordia. Amados, la historia de Jonás fácilmente nos puede llevar a una reflexión moralista donde se promueva solamente el cubrir la necesidad del prójimo, de ayudar a los demás. Y quiero ser muy claro, no hay nada de malo en exhortarnos cada uno de nosotros a ayudar a los demás, a cubrir las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Sin embargo, el hacer un énfasis en un comportamiento moral, reducimos el concepto de la misericordia en simplemente actos sociales, como cualquier otra organización no lucrativa. La iglesia, amados, somos diferentes. No solamente ayudamos al necesitado, sino que también somos mensajeros de la paz, de cubrir aquella necesidad
que es mucho más importante. Porque esta historia de Jonás nos reta a ser más que un buen ciudadano, a ser personas ejemplares en la sociedad. La misericordia divina que rodea esta historia viene a saciar una necesidad mucho más grande que un estómago vacío, mucho más importante que el construir una casa para quien no la tiene, o regalar ropa a quien no la posee, o el esforzarse por erradicar la ignorancia con la educación. Porque la misericordia divina, escúchame bien, sacia, cubre, satisface, calma y llena la necesidad más importante del hombre, que es salvarlo del juicio de Dios. Esta misericordia, amados, se vio manifestada cuando el Señor Jesús, en obediencia, sacrificó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso la comparación entre Dios y Jonás de la misericordia es abismal. Porque Jonás no quería que esta misericordia redentora la experimentaran hombres y mujeres. En el versículo 2 vemos que Jonás le dijo al Señor en oración: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Amados, algunos de nosotros aún seguimos sin entender de que nos parecemos más a Jonás de lo que reconocemos o de lo que creemos. Porque al igual que él, nos seguimos molestando cuando Dios interrumpe nuestra apretada agenda para compartirle a alguien más acerca del plan redentor que hay a través de Cristo Jesús. Nos sentimos incómodos cuando se nos reta o se nos desafía a utilizar nuestros recursos económicos para la extensión del reino de Dios, para que otros también puedan escuchar del mensaje del Evangelio. Amados, muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad no es porque Dios haya dejado de ser misericordioso, sino más bien es porque hay muchos creyentes que somos indiferentes. Jonás se indignó ante el amor de Dios, pero Jesús se gozó en la misericordia de Dios. Jonás huyó a Tarsis por causa de la misericordia de Dios, mientras que Jesús en la cruz murió para manifestar el amor de Dios. En un mundo donde los creyentes se sienten más cómodos en el rol de Jonás, amados, necesitamos más cristianos que anhelen imitar a Jesús, a nuestro Señor Jesús. Y esto me lleva a preguntarte: ¿cómo vas a mostrar la misericordia de Dios en esta semana? ¿Cómo le vas a compartir? Y agrégale entre paréntesis, o en signos de interrogación, ¿a qué persona le vas a mostrar? Quizás a algún miembro de la familia, quizás algún compañero de trabajo, tal vez algún vecino. ¿Cómo le compartirás que esta misericordia divina de la cual estamos hablando solamente se experimenta en Cristo Jesús? Los siguientes versículos del 4 al 8, amados, pueden estar encabezados en el siguiente título: Dios pregunta, el profeta ignora, pero Dios instruye con paciencia. La actitud inmadura de este varón merecía ser corregida definitivamente, y el Señor lo hace a través de una pregunta. Versículo 4, la pregunta dice así: ¿tienes acaso razón para enojarte? Amados, el enojo de este profeta era totalmente injustificable. Por lo tanto, la pregunta que Dios le hace era para que este varón volviera en sí y reflexionara su forma de actuar, su forma de responder. Pero era tanto el enojo de Jonás que había nublado su discernimiento, que se retira de la ciudad sin contestarle a Dios. En otras palabras, lo ignora al creador del universo, lo ignora y se va. El escritor nos dice que construye un refugio afuera de la ciudad para observar qué es lo que va a decidir
hacer Dios con los habitantes de Nínive. El hecho de que Jonás construyera una clase de refugio afuera de la ciudad para observar lo que Dios iba a hacer, nos obliga como lectores a preguntarnos lo siguiente: si ya Jonás había terminado su trabajo, ¿por qué no se regresó a su ciudad? ¿Acaso Jonás estaba esperando que alguien cometiera un error para que finalmente Dios los erradicara? O tal vez Jonás estaba con esa vaga esperanza de que Dios entendiera su enojo y finalmente cambiara de parecer contra estos habitantes. Pero amados, la espera de Jonás solamente nos indica de que este varón no entendía o no llegaba a comprender de que Dios podía perdonar a estos habitantes, porque de acuerdo a Jonás, ellos no eran merecedores de la misericordia de Dios. Sin embargo, en los siguientes versículos, el profeta iba a recibir una lección de parte de nuestro Dios, la cual hasta el día de hoy sigue impactando y tiene un efecto en cada uno de nosotros. Al comienzo del versículo 6, el escritor combina dos nombres de nuestro Dios: Señor Dios. En algunas versiones, Señor, o también se traduce, si traes la Reina Valera, como la palabra Jehová. Y esto hace referencia al pacto de Dios para con su pueblo, de esta relación especial que había con él. Después tenemos Señor Dios, el segundo nombre, Dios. Esta palabra en hebreo es Elohim, del cual destaca el poder creador y la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Así que el hecho de que el escritor empezara el versículo 6 con la frase Señor Dios resalta la idea de que Dios no es un Dios exclusivo o únicamente de un solo pueblo. Más bien, Dios es un Dios soberano sobre todas las naciones y de aún de su propia creación. Y la lección empieza con una planta que germina milagrosamente, la cual tenía la función de traer alivio a Jonás. Amados, Jonás ya había preparado algo o había construido algo, pero el hecho de que Dios permitiera que saliera esta planta milagrosamente nos habla que probablemente lo que Jonás había hecho no quitaba su malestar. Como un pie de página en este sermón, déjame decirte que esta es la primera vez en todo el libro de Jonás que se describe a este varón como feliz. Versículo 7. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Hermano, no solamente alegre, sino que dice grande, demasiado contento. ¿Por qué? Por una planta. Hermano, ni siquiera esta alegría Jonás tuvo cuando fue expulsado del gran pez. En aquel momento Jonás no lo llegó a percibir, pero nosotros quienes estamos de ese lado y ahora que leemos la historia podemos ver una vez más la misericordia de Dios manifestándose en la vida de este hombre que no lo merecía. Y es aquí donde la segunda lección comienza para este necio profeta, porque todo aquel estallido de gozo, de alegría por una planta se vino o se terminó de la noche a la mañana. Versículo 7 y parte del 8 dice, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Este viento sofocante o solano es conocido también como el viento siroco. Estos vientos son secos y muy calientes, que se originan en la parte norte de los desiertos de África. Es solamente en cuestión de horas que las temperaturas alcanzan grados tan calientes que se dice que llegan hasta los 113 o 122 grados Fahrenheit. Es un calor insoportable, lo que provocaría que el cuerpo humano obviamente se agotara físicamente y mentalmente más rápido de lo que tú y yo estamos acostumbrados al calor.
Y eso es lo que Jonás estaba sintiendo en aquella ocasión. Por eso le decía: Señor, mejor quítame la vida, porque esto es insoportable. Amados, la respuesta de Jonás a la lección de Dios nos señala lo siguiente: que la misericordia de Dios corrige nuestra mala teología. Una gran mayoría de los que estamos aquí venimos de diferentes contextos religiosos. Quizás algunos de los que están crecieron en un hogar católico, otros tuvimos tal vez la dicha de crecer en un hogar cristiano, pero con un compromiso para con Dios bastante cuestionable. E incluso aún los que son ateos, aquellos quienes dicen o no creen en la existencia de Dios, aún así tienen una cierta idea de Dios. Por eso la idea o el concepto de que todos somos teólogos no se refiere en un aspecto académico en el que tú y yo tuvimos que ir a algún instituto o seminario para estudiar ciertas materias de la Biblia. No. El hecho de que todos somos teólogos se refiere más bien a que todas las personas en este mundo y que han vivido tienen alguna idea de quién es Dios. Ahora, los conceptos que podamos haber desarrollado con el tiempo no siempre van de acuerdo a lo que la Escritura explica de quién es este creador del universo. Y esto fue exactamente lo que pasó con Jonás. En su cosmovisión limitada de Dios, este varón no podía entender o vislumbrar que Dios también podía ser un Dios de otra nación, incluso de una nación tan pagana y malvada como los habitantes de Nínive. Al igual que Jonás, el Señor sigue corrigiendo muchos conceptos erróneos en tu vida y en la mía. Porque algunos quizás aún se siguen esforzando por tratar de demostrarle a Dios lo bueno que son. Quizás se sienten orgullosos de esa asistencia casi perfecta en la iglesia. Quizás otros se mofan de ese control o disciplina que tienen cuando las cosas se ponen color de hormiga, pues no explotan, sino actúan con paciencia. Y cuando logran su objetivo, se sienten merecedores de la misericordia de Dios. Sin embargo, amado, esto es de lo que trata todo el libro de Jonás, donde se nos expone que ni el religioso disciplinado ni el pecador desenfrenado merecen la misericordia de Dios. Ambos están totalmente alejados de eso. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto me lleva a que nos preguntemos lo siguiente, amados: ¿qué hábitos nuevos vas a desarrollar esta semana para no olvidar que la misericordia de Dios es un regalo inmerecido? ¿Qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, amados, para no olvidar que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salvación, es un regalo inmerecido de nuestro Dios? La misericordia del soberano Dios no solamente corrige, sino que también expone el egoísmo que hay en nuestro corazón. Amados, el libro de Jonás se caracteriza por tener situaciones donde las cosas o las personas estaban a punto de ser destruidas. Si ustedes se acordarán, en el primer capítulo vimos que en la barca donde Jonás viajaba casi era hundida por las fuertes olas de la tormenta. El profeta casi perdía la vida cuando fue lanzado al mar. Los habitantes de Nínive casi eran exterminados por causa de sus pecados. Pero ninguna de estas cosas que acabo de mencionar perecieron. Lo único que fue destruido en el libro de Jonás fue la planta. La planta que le causó una grande alegría a Jonás. Fue lo único que fue destruido en todo el libro de Jonás.
Porque la alegría de Jonás no provenía por ser una vez más un recipiente de la misericordia de Dios, sino porque su incomodidad había sido removida. Por eso su malestar contra el Señor, porque le había quitado lo que más deseaba. Amados, Jonás estaba más preocupado por su beneficio personal que antes que la gloria de Dios y el beneficio de su prójimo. La planta, el gusano y el viento sofocante fueron instrumentos que Dios utilizó para exponer el egoísmo que había en el corazón de este hombre. Pregúntate, ¿qué cosas Dios está utilizando en este momento en tu vida para exponer el egoísmo que hay en ti? Amados, nadie, absolutamente nadie, incluyéndome a mí primeramente, estamos exentos de un corazón egoísta. ¿Qué cosas el Señor está utilizando ahora mismo en tu vida para exponer ese egoísmo? Tristemente, la vida de Jonás es un claro ejemplo de que podemos compartir la verdad de Dios y desobedecer su mensaje al mismo tiempo. En los versículos finales del 9 al 11 puede llevar el siguiente título: la reflexión que terminó en reprensión. En el versículo 4, el Señor le hizo una pregunta similar a la que vamos a ver en el 9, porque Dios es un maestro paciente para con hijos rebeldes como Jonás. Versículo 9 dice así: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? En esta ocasión Jonás no evadió la respuesta, sino que la respondió. Pero su respuesta, amados, fue totalmente desatinada y necia. Versículo 9 dice: tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Amados, la respuesta de este varón solamente exponía la idolatría que había en el corazón de Jonás, donde había un amor propio como también un desprecio por el bienestar de los demás. Algunos han señalado que el versículo 9 fue una tierna intervención de Dios hacia este profeta, como la de un padre que es paciente y amoroso y trata de ayudarle a aquel hijo que es necio en su desobediencia. Pero amados, la actitud rebelde de este profeta meritaba una reprensión más fuerte. Es por eso que vemos en los siguientes versículos del 10 al 11, son redactados de una forma donde hay un énfasis o un contraste entre Jonás, entre la compasión de Jonás y la compasión de Dios. Fíjate cómo empieza en el versículo 10, dice: tú te apiadaste de la planta, hablando de Jonás. Versículo 11, en la pregunta dice: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? Refiriéndose a nuestro Dios. La incongruencia de este varón era tan grande que sentía, hermanos, compasión por una planta que no tenía alma. Era incapaz de sentir compasión por 120,000 personas que fueron hechas a la imagen y semejanza de nuestro Dios. La segunda pregunta de nuestro Dios hacia Jonás y su reprensión por su respuesta nos señala lo siguiente, amados: que el amor propio distorsiona la misericordia de Dios. Las preguntas del versículo 4 y 9 exponen la idea central del libro, la cual se puede parafrasear con una pregunta, amado: ¿quién soy yo para exigirle a Dios que me muestre misericordia a mí y no a los demás? Pregúntatela: ¿quién eres tú para exigirle a Dios, bendíceme a mí, pero no a mi prójimo? Esta pregunta, amados, evidenciaba el amor propio, o evidencia el amor propio, la idolatría del yo del profeta Jonás, al ponerse por encima de los demás,
al creer que su comodidad física tenía que suplirse antes que el bienestar espiritual de los demás. El amor propio o la idolatría de yo es un pecado muy peligroso, porque dentro de la sociedad es aceptable y en la iglesia se ha espiritualizado. Es aceptado en nuestra sociedad porque quita a Dios y pone al hombre como el centro del universo. Frases como, permíteme leerte alguna de estas frases que apoyan esto: tienes que amarte a ti mismo antes de que otros puedan amarte. No cambies por nadie. Quien te ama te aceptará tal y como eres. Amarte a ti mismo no es egoísmo, es necesidad. Amados, la idolatría del yo es peligrosa en la iglesia porque se disfraza de espiritualidad. Estas son las siguientes frases que probablemente en alguna vez lo has escuchado. Tienes que aprender a amarte a ti mismo como Dios te ama. Dios quiere que te sientas bien contigo mismo. Para perdonar a otros, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Amados, cada una de estas frases vela por la gloria del hombre, ocultando el verdadero problema, el pecado. Escúchame bien, la Biblia en ningún momento condena que el ser humano se cuide o se valore como una criatura hecha a la imagen de Dios. Más bien lo que el Señor ordena en su escritura es de que amemos a nuestro prójimo, porque por naturaleza nosotros ya nos amamos lo suficiente. ¿Te fijas? En ninguna parte de la escritura vas a encontrar donde el Señor nos mande a que nos amemos a nosotros mismos, sino constantemente se nos dice: ama a tu prójimo, porque es algo natural que nos amemos a nosotros mismos, y es antinatural que le demos preferencia al prójimo antes que nuestras propias necesidades. Mateo 22:39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, amados, cuando dejamos que el amor propio gobierne nuestras vidas, la misericordia de Dios se distorsiona en nuestras vidas. Porque empezamos a tener la misma actitud de Jonás y nos cuestionamos lo siguiente: ¿por qué Dios bendice más a esa persona que a mí? Le empezamos a decir: Dios, mira cómo te sirvo, mira cómo vengo a la iglesia, mira lo que yo hago por ti. ¿Acaso no merezco algo mejor en mi vida? Amado y amigo que nos acompañas, ¿quién eres tú para exigirle a Dios que te muestre misericordia? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios? Algunos de los eruditos de la Biblia han mencionado que el final de Jonás es un final abrupto y abierto. Para aquellos quienes nos gustan las películas o somos amantes del séptimo arte, reconozco que las películas con final abierto me desagrada. Prefiero que el director me diga qué es lo que va a pasar. Y pareciera que esto se viene a reflejar en Jonás. Es como si el telón cayera demasiado rápido y nosotros los lectores nos dejaran con esta incógnita o pregunta: ¿qué pasó con el profeta? ¿Cómo respondió a lo que el Señor le dijo? Porque el libro concluye de la siguiente manera, versículo 11: y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Amados, permíteme compartirte la postura de un servidor. Yo creo que el final de este libro fue escrito de esta manera intencional. Un final abierto, aparentemente sin conclusión. Porque finalmente este libro nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿soy yo como Jonás? ¿Soy yo como Jonás? ¿O soy yo como Jesús, quien en obediencia mostró la misericordia de Dios a los demás? Hermanos, este final de este libro nos reta a preguntarnos no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida en este lugar:
cómo yo me estoy comportando. Como un hombre que cree que Dios me tiene que bendecir por lo que yo hago, mientras que a otros no, porque son más malos que yo, hacen más decisiones malas que yo. O realmente reflejo el amor de Cristo, quien entendió que ni yo merezco y ni ellos merecen la misericordia de Dios, pero el sacrificio precioso de nuestro Señor nos hace a ti y a mí recipientes de una gracia y una misericordia que no merecemos. Oremos.